parieto occipito temporal. Abajo tenemos el área asociación límbica y aquí el área de asociación prefrontal. Alguna de las funciones del área parieto occipito temporal es poder reconocer la cara de la persona, poder ordenarnos el mundo, como el GPS interno que tenemos, ¿sí? Tenemos también el área muy importante que es el área de Wernicke, que tenemos aquí, que es el área que nos ayuda a comprender el lenguaje escrito verbal o también visual, ¿verdad? También tenemos el área aquí de darle nombre a los objetos, ¿sí? Todo eso es área de parieto occipito temporal, ¿sí? El área del sistema límbico es para la comprensión de las emociones y también los sentimientos, ¿sí? Y el área de asociación prefrontal pues es para la elaboración de pensamientos, razonamiento, ¿sí? Entonces está en nuestra área y planificación de movimientos mucho más complejos. Todas estas áreas actúan en conjunto para que nuestro cerebro pueda enviar las informaciones al resto del cuerpo para su funcionamiento de forma correcta, ¿sí? Ok. Entonces, Leila nos habla muchísimo de lo que es el área de Wernicke. Para que el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje, pueda realmente funcionar, necesita información auditiva. Nosotros escuchamos lo que las personas dicen, comprendemos. El área visual, vemos ya sea tanto lo que está escrito, ya sea lo que vemos en el rostro, en el cuerpo de la otra persona, comprendemos qué significa eso. Y también las áreas somáticas. ¿Y qué son las áreas somáticas? Son las áreas que ya vimos, áreas sensitivas de la piel, el tacto, el dolor, la temperatura. Todo eso también hace, por ejemplo, que si sentimos frío, nuestro cerebro entiende que, bueno, estamos en un clima probablemente de otoño, invierno, y eso hace que pongamos ropas más abrigadas. Entonces, esa área de comprensión del mundo, especialmente del lenguaje, se da en el área de Wernicke, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. La gran mayoría de las personas tienen mayor desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí? Por eso las acciones motoras se dan en el cuerpo derecho, porque recordemos que la información que sale del cerebro muchas veces se usa a nivel del bulbo raquídeo. Eso quiere decir que la información que sale del izquierdo va a actuar mi cuerpo derecho y viceversa. Entonces, la mayor cantidad o el mayor desarrollo del cerebro humano se da hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por eso las personas son en un porcentaje mayor son diestras. Creo que en portugués se dice cañotas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, por la dominancia cerebral. No. ¿Quiere decir que el otro lado no trabaja? No quiere decir que el otro lado no trabaja. Claro que sí trabaja, solamente que trabaja con una menor potencia en cuanto al área motora, pero también el cerebro derecho se considera que está altamente desarrollado en la parte emocional. Sí, el sistema límbico del lado derecho es mayoritariamente desarrollado. Pues el cerebro derecho también me ayuda a la comprensión de todo lo que son las emociones y también de la entonación del habla. Si ustedes se dieron cuenta, por más que todos hablemos, bueno, en el caso de ustedes hablan portugués, pero el portugués del brasileño es diferente al portugués de Portugal, por más que sea el mismo idioma. O en el mismo Brasil. Brasil es tan grande que los sotaques son diferentes. ¿Sí? Eso es gracias al hemisferio cerebral derecho, esa comprensión. Entonces, y actúa de forma separada, actúa un hemisferio por un lado, un hemisferio por el otro. No. Nosotros tenemos el cuerpo. En el cuerpo hay dos
sensitiva para poder comprender el mundo y dar una respuesta motora. Entonces, específicamente en lo que es el habla, lo primero que se desarrolla es el área auditiva primaria. Entonces, el niño aprende a hablar escuchando, primeramente. Con el tiempo desarrolla esta área de asociación, tanto temporal, visual y sensitiva. Entonces, con el tiempo el niño va comprendiendo que lo que toca, que lo que ve, se denomina como objeto. Y cuando ya esté en sus 5 o 6 años aproximadamente, gracias a lo visual, empieza a entender las palabras. ¿Sí? Entonces, con el desarrollo del sistema nervioso también va ocurriendo la comprensión del lenguaje, que primeramente inicia en lo auditivo, que luego pasa a lo visual, o sea, primero lo auditivo, luego lo sensitivo y finalmente lo visual. De ahí la información del área de Wernicke pasa al área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? Es el área del lenguaje. Entonces el niño aprende la palabra, póngale mamá, papá. Vamos a ponerle que el niño aprendió mamá, papá. ¿Sí? Escuchando. Entonces puede, acá no está en la parte de la imagen, pero acá hay un reconocimiento facial. Entonces detecta que la palabra mamá, papá está asociada a una persona gracias al área visual y al área del reconocimiento facial. Ahí comprendió en el área de Wernicke y con el tiempo el paciente. El niño va a aprender a empezar a hablar y eso es área motora, ¿verdad? Que podamos hablar por las cuerdas vocales, o sea, por los músculos laríngeos, faringeos, respiratorios y de la boca es gracias al área motora que controla el área de Broca. ¿Sí? Entonces, un poco aquí, el área Wernicke de la comprensión pasa al área del lenguaje y aquí al área motora para que los músculos se puedan mover. Entonces, esto es lo primero que sucede. Ahora, para cuando aprendemos a leer, pues es visual, comprendemos el área visual gracias a un área que se llama circunvolución auricular, el área de Wernicke. El área visual, leemos la palabra, comprendemos qué significan esas palabras, evocamos una respuesta y esa respuesta va al área motora para que los músculos finalmente se muevan y pueda darse el lenguaje. Aquí es solamente un paso a paso mucho más específico de lo que venimos hablando aquí de cómo va saltando la información de un área a otra para que se dé el lenguaje hablado o para que se dé el lenguaje escrito. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué sucede si selecciona el área de Broca? ¿Qué sucede si selecciona el área de Wernicke? Las afasias. Por haciendo un poquito más hincapié, cuando hablamos de la afasia de Wernicke, quiere decir que si selecciona el área de Wernicke, yo voy a seguir escuchando, yo voy a seguir leyendo, solamente que no voy a comprender lo que escucho y es que leo. Entonces, la emisión del lenguaje no va a ser coherente. Yo escucho, yo veo, pero no entiendo. Y que no necesita ser lesionado. Póngale nomás otro idioma. Yo puedo ver las palabras en ruso. Cuando escuchar la palabra en ruso, pero no entiendo, porque no hay en mi memoria, no está guardado los significados. Entonces, no necesariamente en la lección de la área Wernicke. Bueno, si selecciona el área Wernicke, vos vas a escuchar, vas a ver la palabra, pero no vas a comprender. Para asociarlo un poco, ¿cómo sería eso? Elegí un idioma que vos no entiendes. Chinés. Chino, ok. Yo voy a ver las palabras en chino. Hasta que reconozco, hoy en día yo sí reconozco cuál es una lengua, una escritura coreana, cuál es una escritura japonesa y cuál es una escritura china. Me pone una tailandesa, probablemente todavía no voy a diferenciar. Una escritura rusa, ya diferencio. Ah, bueno, esto es ruso, esto es chino. ¿Por qué? Porque ya tengo una memoria previa. Pero supongámosles, yo nunca vi cómo
escriben los griegos. Invento. Bueno, sí. Los egipcios. No sé cómo escriben en Egipto. Entonces, por más que yo vea la palabra o escuche hablar a esa población, yo no voy a entender. No es una afasia, porque mi área de Wernicke está bien, en mi idioma está bien, pero en el idioma, un idioma nuevo no está bien, o sea, no es que no está bien, en un idioma nuevo yo no tengo la memoria. Não teve contato ainda. Sí, claro, no tengo esa memoria previa para hacer el reconocimiento. Por lo tanto, si yo no entiendo lo que dice, tampoco voy a poder responder. ¿Sí? Hay personas que la fascia de Broca, acá, la fascia de Broca es, yo veo la palabra, o sea, yo escucho la palabra, yo veo la palabra, comprendo lo que es, lo que significa, solamente que como está lesionada el área de Broca, yo no puedo responder. Escucho, veo, comprendo, pero no puedo responder. Esa es el área de Broca. La lesión del área de Wernicke. La lesión del área de Wernicke es, yo escucho, veo, pero no comprendo. Como no comprendo, no puedo dar una respuesta acorde. Yo puedo seguir hablando, ¿sí? Puedo seguir escribiendo, pero no va a tener coherencia. ¿Sí? No va a tener coherencia. Entonces, esa es un poco en líneas generales la fascia de Broca, que es una fascia motora, por la respuesta. La fascia de Wernicke, que es una fascia sensitiva, porque la comprensión no está en una fascia global en cuanto a ambos áreas. Después, en líneas generales, lo que sí. Entonces, el hemisferio dominante es mi área motora, principalmente, en el área más importante, el hemisferio no dominante se va a servir para un poquito de inteligencia, como para jugar algún tipo de deporte, para comprender las relaciones interpersonales. El hemisferio no dominante entonces está considerado emocional. El hemisferio dominante es considerado un poquito más racional y que hace los actos. Ya hablamos también del área prefrontal. Aquí, el área prefrontal, puedo crear el pensamiento, puedo guardar las memorias, y las memorias van a ver después que se divide en memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, lo que hice 5 minutos antes, lo que hice hoy, eso a corto plazo. A mediano plazo, lo que hice hace unos meses, o por lo menos hace unas semanas, y a largo plazo, pues la memoria que adquirimos durante toda nuestra vida. Esas son las memorias que guarda principalmente el área prefrontal. ¿Y por qué es importante la memoria? Porque me ayuda a conectar las informaciones. Entonces, eso es lo que ustedes como médicos están haciendo, ¿verdad? Están adquiriendo información, están guardando en su memoria, y el día de mañana va a venir un paciente y van a conectar todas las informaciones que adquirieron para llegar a un diagnóstico adecuado. Y después recordar cómo es el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahí, esto es súper importante. Mi área prefrontal es la que me ayuda a tomar decisiones y a resolver situaciones. A veces problemáticas, a veces ni tanto, pero es mi área prefrontal la que me ayuda. Siempre el área prefrontal tiene que dominar un poco al área emocional para que eso se pueda realizar, pero sin perder el emocional por completo, para no perder ese sentido de humanidad. ¿Sí? También el área prefrontal me ayuda a planificar. Es como una agenda que tenemos incorporada. Me ayuda a planificar situaciones por fechas, y ahí para saber la fecha es súper importante. Hay algo que nosotros utilizamos en la historia clínica, que es el paciente está ubicado en tiempo, espacio y persona. Lo primero que se pone en una epícrisis, no es la epícrisis, la epícrisis para la. Es lo primero que se pone antes de iniciar Relatorio. la evaluación física. ¿Sí? Persona ubicado en el tiempo, alerta, está despierto, ubicado en el tiempo, que sabe qué fecha es, qué día es, qué año es, tiempo,
espacio, sabe el contexto donde está ubicado, en este caso la universidad, y persona sabe quién es. ¿Sí? Eso es súper importante en tu paciente. Eso está guardado en el área prefrontal. Entonces es tu función. ¿Sí? Muy bien. También la ayuda a pronosticar. Eso es muy importante en un médico. Pronosticar qué es lo que le puede pasar a tu paciente. Yo voy a tomar ciertas acciones. ¿Qué puede pasar en el futuro? O cómo puede responder ese paciente. ¿Sí? También esa es área frontal. Acá es resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos. Controlar nuestras actividades de acuerdo a las leyes morales. ¿Sí? Esto todo depende del contexto, del ambiente donde crecimos también. ¿Sí? Entonces, esto se... Bueno, no, y si yo no tengo bien desarrollado eso, no se preocupe, siempre se puede con estímulo positivo, ¿sí? Se puede hacer que madure esa área. Totalmente. Claro, entonces, yo no siempre logro con ustedes, pero siempre trato de que ustedes puedan, basado en todos los conocimientos, a través de las acciones, puedan ir madurando ciertas áreas. Por eso les digo que con fisiología se puede entender al cuerpo humano, a la mente humana y a la persona en general si conozco los procesos fisiológicos. Por eso hacemos tantas tareas de mecanismos, ¿sí? Justamente para que podamos aplicar este conocimiento. ¿Sí? Es muy, muy importante. También con esto llevamos una sociedad un poco mejor. ¿Alguna pregunta? Sí. Qual a maior diferença, mais simples? Uma é fala, troca de fala, a ação de falar, e a teoria é a compreensão da fala. Entonces, una persona que aparte del warning, pero también la práctica. Un niño está entrenado, pero no también. ¿Sí? Vos le vas a hablar a la persona. La persona te va a responder. No sé, vamos a hablar de países. ¿Verdad? Todo el mundo está hablando de países y yo salgo y digo, pero mi perro ayer se enfermó. Le tuve que llevar a la veterinaria. Estás hablando, porque tu parte motora es correcta. Vos podés escribir eso. Pero la parte sensitiva de la información auditiva o de la información visual no está llegando a la comprensión. Si fuese afasia de Broca, la persona yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona me entiende, me quiere responder, porque me ve y escucha bien, entiende lo que le estoy diciendo, pero no me puede responder porque el área motora está lesionada. E se as duas estiverem mal? Ahí hablamos de una fase global y no puede haber un lenguaje. El mundo tiene, bueno, sí, pero tiene otras lesiones. El paciente sordo, ¿sí? Tiene lesionada también el área auditiva, ¿sí? Que puede ser en el lóbulo temporal o puede ser en el interno. ¿Sí? Entonces, por eso digo, sí a medio. Pueden haber otro contexto más. ¿Alguna otra pregunta? Com relação a essa questão de área dominante, eu não entendi muito bem. Não sei se é o Wernicke que é dominante, se é Broca que é dominante. No, vamos a pensar así. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Tanto en el izquierdo como en el derecho yo tengo todos los lóbulos, los 4 lóbulos del cerebro. Tengo todas las áreas de asociación, la prefrontal, la límbica, la pareto occipitotemporal. En ambos hemisferios tengo igualito, comunicado por el cuerpo calloso, pero un hemisferio se desarrolla
a más, con una capacidad más fina, con una capacidad más evolucionada, más madura, que ese es el hemisferio dominante. ¿Cómo sé cuál es mi hemisferio dominante? Porque yo escribo, hago, vivo prácticamente con el lado contrario. ¿Sí? El otro hemisferio no dominante no funciona sobre la motora. Claro que sí funciona. Pero si a mí me dan para escribir con la mano derecha y con la mano izquierda voy a intentar escribir. Pero no me va a salir tan lindo como con la derecha. O sea, sí funciona el otro lado, pero en menor medida. ¿Para qué funciona mi cerebro no dominante, mi hemisferio cerebral no dominante? Para toda la área más emocional. Na educação física a gente tem uma parte que se chama ambidestro. Eu sou ambidestra. Eu consigo movimentar e fazer principalmente nas atividades motoras os dois lados. Né? Tanto que eu tinha que cuidar quando eu dava aula de ginástica, porque eu começava com a esquerda, na outra coreografia eu começava com a direita, aí o pessoal ficava tudo louco, então eu tinha que prestar muita atenção. Quando a pessoa tem essa questão do ambidestro, significa que ela desenvolve, ela não tem dominância? No, significa, igual siempre hay un dominante más. En el sentido, ¿cuál es lo primero que vos vas a reaccionar? ¿Cuál es lo primero que vos vas a hacer? De igual manera, hay una dominancia. Solamente las personas ambidiestras pasaron por un proceso de estímulos que hizo que ambos lados se desarrollen. O se desarrolle como que este a mucha potencia al izquierdo, como el derecho también fue estimulado, como que le sigue el paso, pero siempre es lo que dominamos. Pero las personas ambidiestras tienen un mayor coeficiente intelectual, porque tienen áreas del cerebro mejor desarrolladas. ¿Ya? ¿Ok? En el deporte enseñan a usar la fórmula. Bueno, pero cuando voy a hacer otro deporte, el reflejo del lado izquierdo acompaña el del derecho. Sin embargo, siempre la fuerza es mayor al del derecho. Tiene algo relacionado con eso. Pero, o sea, en cuestión de reflejo, en cuestión de poder hacer movimiento, se puede hacer con los dos. Manda no grupo, Pero la porque fuerza es todos vamos mayor a en la ver. derecha. O grupo está falando. Pero ahí vamos otra vez al estímulo previo. Si yo quiero conseguir algo, yo me tengo que enfrentar al estímulo. Yo tengo que acostumbrarle a mi cerebro, aunque sea incómodo, porque ser deportista quiere mucho tiempo de entrenamiento. No es cómodo, quiere cierta disciplina, ¿verdad? Pero cuando mi cerebro ya está acostumbrado a una situación, entonces es más fácil poder responder de manera adecuada a esa determinada situación, porque tu cerebro ya no es algo nuevo para ti. Entonces, sí, se puede como que estimular ambos lados, mejor si es desde la infancia. Ahí tenemos lo que un área que se llama estimulación temprana. Hay que tener mucho cuidado ahora con los niños con el tema de las pantallas, que queda bloqueada la estimulación temprana por el tema de pantallas. Ya sigue. El reflejo es algo innato. ¿Sí? El reflejo es algo innato. El reflejo de personas que sí las tienen entrenadas con mayor sensibilidad y hay personas que no. O sea, ¿cómo te daría un ejemplo? Las personas que tienen un reflejo durante dirigir, ¿verdad? ¿Sí? Si yo sé dirigir y me expuse a dirigir bastante, yo voy a tener ciertos reflejos mejores que una persona que está aprendiendo a dirigir. Entonces, todo depende del estilo. Si yo siempre fui estimulada y solamente me defendí con un área, en un solo lado, entonces, evidentemente, el hemisferio dominante es el que va a actuar. Pero si yo fui expuesta a defenderme con ambos lados del cuerpo, pues le obligo a mi cerebro no dominante a desarrollar su masa. Pero ese tema del reflejo también tiene que ver con el proceso de aprendizaje del deporte. O sea, lo consciente se vuelve inconsciente y después se vuelve reflejo. Es un reflejo, pero es un reflejo que vos mismo te hiciste. Ok,
déficit de atención trata de ser el consciente que se vuelve inconsciente. Por ejemplo, viste, bueno, la pasada es la pisada automática, es un reflejo. Vos pensás, voy a atacar, no pensás, voy a poner la derecha, la izquierda y salgo. Lo haces. Es una clase de reflejo. Lo consciente se vuelve automático y ahí se vuelve reflejo. Se vuelve automático. E aí ele teve muita dificuldade na época, porque não sabia escrever, mas é porque. Então, assim, mas esse estímulo forçado também não foi um pouco. Porque aí hoje em dia ele escreve com a situação, mas a letra dele é horrível. Algo muy importante que dijiste, los estímulos deben ser positivos. En lo posible siempre tiene que ser un estímulo positivo. Eso no quiere decir que nunca va a haber un estímulo negativo. Porque un estímulo negativo se puede volver positivo. Ahora depende de la visión que tenga de la situación. No sé, una X situación, un estímulo, bueno, voy a tirar un estímulo negativo. Sucede un accidente de carro, una colisión, ¿verdad? Y vos podés matar y decir, Dios mío, mi carro, qué sé yo. Vos podés decir, ay, qué suerte, o no le maté a nadie. Ahí vos estás cambiando, un estímulo negativo, evidentemente, pero la forma en que el observador evalúa la situación cambia el contexto. Entonces, la persona que está, ay, Dios mío, mi carro, va a estar sufriendo. Ahora, la persona que ve, bueno, gracias a Dios, no me morí, no te moriste, bien. Solucionamos algo. La actitud de la prefrontal y la emocional conecta y evidentemente la persona que ve desde el lado positivo tiene mejor actitud. ¿Sí? Entonces, sí, un estímulo negativo se puede volver positivo de acuerdo a la visión de la persona. Todo esto depende del contexto emocional y ambiental. Entonces, qué sé yo, bueno, voy a decir, bueno, voy a estar varios días sin carro, pero mi carro va a estar más lindo al final. ¿Verdad? Tipo, nos ponemos de acuerdo, pagamos lo que hay que pagar y mi carro va a estar más lindo al final. Y me siento feliz, continúo mi vida. ¿Sí? A diferencia de aquella persona que dice, ay, no, vamos a poder arreglar, si no otro carro, método denuncia que se puede, es válido, solamente que lleva un contexto más negativo. Entonces, depende de dos cosas, depende de cómo el estimulador te hace llegar ese estímulo o depende de cómo la propia persona toma ese estímulo. Evidentemente, cuando sos niño, la madurez de la prefrontal no está todavía en su máximo potencial, por lo tanto, no puede tomar ciertas decisiones. Por eso es muy peligroso en nuestra sociedad hoy en día que le dan a los niños tomar decisiones cuando todavía el sistema nervioso no está maduro de la forma necesaria para hacerse responsable de esas decisiones, porque não vê mais allá da situação. Uma fala também, professora, que isso vai muito da nossa herança fisiológica, né? Porque daí vão ter os estímulos que eles são aversivos, mas que eles geram algo positivo, igual você falou, né? Uma terapia de choque para quem passou por um acidente, né? Então a pessoa ela começa a reviver aos poucos aquilo ali, para ela poder lidar, né? E quando a gente fala do comportamento, até na psicologia a gente costuma falar do comportamento verbal, né? Então, assim, até as palavras que a gente usa, elas têm um viés que se relaciona ao nosso gasto energético, né? A gente se comporta de uma maneira que para o nosso corpo é um pouco mais eficiente, né? Por isso que a gente fala da nossa herança fisiológica, né? No processo todo. Então, assim, até o tipo de comportamento que a gente tem, a forma como a gente estuda, as palavras que a gente fala, elas são derivadas de todo o processo nosso de criação, né, de vivência, até nisso, assim, por isso que é tão difícil se desvencilhar de um comportamento ou de outro, né, o gasto energético é muito maior, o nosso corpo ele não entende muito bem esse lado, né, que às vezes não é um comportamento benéfico, mas por ele ser eficiente. Claro, eso es la fisiología. Por acá también nosotros estamos hablando mucho del sistema nervioso, pero vamos a empezar ya en 2 semanas, ya vamos a empezar el sistema nervioso autónomo, bueno, esa es la siguiente clase, endocrino, ya vamos a empezar endocrino, y ahí vamos a ver cortisol, hormona del crecimiento, vamos a ver insulina, glucagón, tiroides, las glándulas tiroideas.
la melatonina. Todo esto está conectado con el sistema nervioso. Entonces, tomar acciones que aunque sean incómodas me benefician, ¿verdad? Y ahí entra mucho el tema de la voluntad, la disciplina, que sale de mi área prefrontal, esas decisiones, esa planificación, al final, a la larga, mi cuerpo responde. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una situación tensa y yo continúo viendo la situación como tensa, se empieza a liberar cortisol y adrenalina. Por lo tanto, el cortisol hace que me estrese, que no duerma, mis niveles de melatonina bajan, mi producción energética se altera, la inmunidad se altera y el paciente después de un pico alto de estrés tiene una repercusión fisiológica. Foi o que a gente falou na semana Eso passada. no sale en los estudios. O sea, lo que podés hacer es una medición de cortisol, pero no es común pedir medición de cortisol. Pero no hace falta. Si yo le conozco a mi cuerpo, yo conozco sus límites, conociendo fisiología, puedo conocer cómo regularlo y cómo regularla a tu paciente por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener que adquirir ese conocimiento de autorregulación porque nos van a pasar demasiadas cosas en nuestra vida de médicos. ¿Sí? Yo quiero que ustedes sean médicos y de buena calidad. Entonces les va a pasar todavía muchas cosas, nos va a pasar todavía muchas cosas y tenemos que aprender a agir, a actuar frente a eso con todos los conocimientos previos que ya tenemos. Esta clase es como que, qué aburridita, pero créanme, algún momento de la vida la van a utilizar. Muito bem, Saulo. Entonces tiene su importancia. El libro habla de más cosas, habla de las memorias operativas, un poco más profundo. Si a alguien le interesa la parte de la psicología, este capítulo tiene mucho de eso. Si a alguien le interesa investigar más sobre el Alzheimer, este capítulo también habla de cómo las memorias se operan y se guardan en nuestro sistema cerebral. ¿Sí? Pero es muy como complementario eso. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran expresar? ¿No? Cuéntenme, díganme, por favor. ¿No? Bueno, si no hay dudas, quejas o sugerencias, que también todo se acepta, vamos a ir al receso, son 10.